Vale. Hola, buenas noches, o más bien madrugada, por la hora en la que es. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de esta tercera recomendación que les voy a dar sobre una novela. En este caso, vamos a hablar hoy sobre un autor norteamericano, uno de mis favoritos y conocido normalmente por, o se le reconoce como autor de ciencia ficción, perdón, aunque él no se llamaba a sí mismo de ciencia ficción, él decía más bien que era un autor de fantasía. Estoy hablando de Ray Bradbury y la obra de las que les voy a hablar hoy es Crónicas Marcianas. Esta novelita, o más bien cuentos, eh, publicados en 1950. Antes que eso les voy a hablar un poquito de la vida de Ray Bradbury. Es un autor que nació en 1920 en los Estados Unidos, en Los Ángeles. De hecho, tuvo una vida longeva. Murió en 2012, hace 8 años, a los 91 años de edad. Tuvo una larga vida y al igual que su vida tuvo una larga historial de publicaciones y de narraciones. En este caso solamente les voy a hablar de Crónicas Marcianas. Obviamente es conocido por muchísimas otras obras, sobre todo esta distopía llamada Fahrenheit 451, de la que no les voy a hablar hoy, ya habrá otra ocasión en la que lo haga, pero obviamente recomendable esa obra. Mm, pero vamos a centrarnos hoy en los cuentos, que son, yo creo, la forma en la que podemos conocer a Ray Bradbury, o iniciar con Bradbury. Este autor fue guionista también, colaboró en la serie de La Dimensión Desconocida, no la versión blanco y negro, sino la de los 80. De hecho, si no me equivoco, hay dos cuentos de él que inspiran dos capítulos de La Dimensión Desconocida y una serie recomendable, por supuesto, para que la busquen en internet. Digo, no tenemos nada que hacer, estamos en cuarentena, tenemos que estar en casa, entonces tiempo tenemos. Entonces no hay problema por ello. Eh, Crónicas Marcianas es una obra publicada en 1950. Ya son 70 años de esa obra. Y aún así es una novela, o son unos cuentos muy actuales. O sea, la temática que aborda Ray Bradbury es sumamente actual. Es de estos autores que nos invitan mucho a reflexionar, a pensar, y es lo que necesitamos actualmente en esta sociedad y bajo el sistema asqueroso en el que vivimos. Necesitamos eso, necesitamos ese pensamiento crítico, esa analizar más allá de lo que se nos dice. La obra de Bradbury, sobre todo Crónicas Marcianas, aborda muchos temas que de verdad a uno lo dejan pensando. Esta forma en la que nos representa a la humanidad, pero a través de estos viajes y esta conquista, colonización de Marte, ¿no? Como en los primeros cuentos nos habla sobre los marcianos y esos marcianos son sumamente familiares, son como nosotros, de hecho, tienen los mismos miedos, los mismos pensamientos, las mismas virtudes, los mismos errores que podemos tener nosotros, hasta los trabajos que tienen son parecidos a los que sería en la de los terrícolas, y es una forma muy interesante, y es lo que tiene la ciencia ficción y la fantasía, una forma muy interesante de cómo podemos hablar de nosotros mismos, de la naturaleza humana, incluso satirizarnos a nosotros mismos a través de otros personajes. En este caso, viéndonos a través de una descripción de los marcianos. Es interesantísimo. Eh, la obra en sí trata de cómo las expediciones al planeta rojo llevan primero a la colonización y a colonización, perdón, y después a que los
humanos habiten ahí. Y nos tiene cosas, y nos llama muchas cosas, nos dice demasiado. eh, Provoca que analicemos, que debatamos con nosotros mismos hacia dónde va la humanidad y cuál es el pensamiento de la humanidad. Hay un cuento sobre todo, ahorita les digo cuál es, el de... mm, Aunque siga brillando la luna, en el cual hay un eco de cómo la humanidad eh, domina un espacio y lo construye a la visión que él tiene. Hay una parte muy buena en la que el capitán de la misión dice, sí, bueno, eh, aquí están estas montañas, estos lugares, etcétera, ya tenían nombre, las ciudades tenían nombre, los artefactos que utilizaban tenían nombre y nosotros les vamos a poner ahora nuestros nombres. Pero ahí va a estar el recuerdo de lo que estuvo antes, de lo que fue Marte, de esas civilizaciones que vivieron ahí. Y no lo vamos a poder olvidar, o sea, van a estar ahí. Estamos en este caso como si fueran usurpando el lugar, ¿no? Y es un eco a lo que fue pues la conquista. En este caso el encuentro de los dos mundos, ¿no? Como la América prehispánica tenía sus formas y su visión, su pensamiento, y viene Europa y trae sus formas. La dominación trae esa otra visión y impone su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces nos está mostrando ahí Bradbury cómo el ser humano es capaz de imponer las ideas y no solo eso, sino de más bien querer ver todo o que todo sea como él lo ve. En este caso también es una crítica tremenda a los Estados Unidos, como si no es de la forma en la que a mí me gusta, está mal. Y hay una parte de ese mismo cuento en la que dice un personaje que va a visitar Ciudad de México y que a su padre, a su hermana, a su madre no les gusta, les parece feo porque el color de la piel de las personas, la forma en la que hablan, dice que no se bañan, lo cual es interesante, ¿no? Tomando en cuenta que pues nosotros mexicanos, latinoamericanos tenemos esta tradición de y este gusto por bañarnos que nos viene desde la América prehispánica, ¿no? Como los pueblos prehispánicos eran muy aseados, muy pulcros y eso los tenemos todavía nosotros, ¿no? Entonces llama la atención lo que dice ahí Bradbury de cómo lo que no es como me gusta a mí está mal. Y eso es lo interesante en Crónicas Marcianas. Vamos a ver en esta obra cómo el ser humano, para los terrícolas, vamos a ir a Marte, vamos a colonizar Marte y vamos a querer ver todo de nuestra forma. O sea, vamos a llevar la Tierra a Marte, con todo lo que significa eso, ¿no? Está el pensamiento, las formas de vivir, incluso está el paisaje, etcétera. Es interesante ver cómo la humanidad entonces se va a trasladar de la Tierra a Marte, pero sin dejar de ser humanidad, teniendo los mismos pensamientos, los mismos miedos, los mismos vicios que tiene el ser humano. Y es una crítica muy buena, porque entonces Ray Bradbury nos dice hacia dónde vamos. ¿Realmente el colonizar otro planeta nos hace una civilización poderosa o simplemente lo que estamos haciendo es llevar lo que nosotros somos pero imponerlo, ¿sale? Destruir todo lo que está ahí, todo lo que no es nosotros para imponer nuestra visión de humanos, ¿sale? Es interesante. Entonces, completamente recomendable Ray Bradbury y sobre todo porque y disculpen los spoilers, hay una parte en la que llegan a Marte y descubren que la civilización que vivió ahí ya no existe porque fueron exterminados o casi exterminados por un pequeño bichito, por una enfermedad que es la viruela. Ahí está el eco al pasado, ¿no? A esta intromisión o esta llegada del europeo hacia tierras americanas y cómo la viruela y las enfermedades fueron una de las causas por las que los grandes imperios mesoamericanos y sudamericanos, en este caso el imperio mexica, cayeran. Imperios andinos, más que son, bueno, sí, son sudamericanos, el imperio andino, los incas, etcétera, cayeran en este caso los mexicas, por las enfermedades, por la viruela. Curiosamente, entonces esa misma enfermedad que incluso lo menciona el cuento, tan poca cosa para nosotros, fue devastadora para ellos, ¿no? Es como los marcianos cayeron
destrozados, acabados completamente por una enfermedad, y es el eco al pasado de cómo los pueblos prehispánicos fueron destruidos por una pequeña enfermedad que acabó con su cultura. Y es interesante encontrar ese choque de culturas porque van a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí el choque de culturas entre los terrícolas y los marcianos, ¿no? Entonces, completamente recomendable Ray Bradbury. Y nada más yo les recomendaría los cuentos que me encantan a mí son Hila, y les va a gustar la forma como un matrimonio de marcianos ve a los terrícolas. La tercera misión, muy bueno. Y el que me parece a mí el más bello, aunque siga brillando la luna, porque ahí es una crítica tremenda hacia la cultura occidental y hacia la cultura de Estados Unidos y esta cultura de imposición. Entonces, Ray Bradbury nos va a hacer pensar si realmente lo que nosotros creemos que está bien está correcto, si este sistema asqueroso y horrible que nos domina en este momento realmente es el que debemos de tener. Entonces, recomendable. Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Y pues nos vemos en la próxima. Cámara banda.